Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy hablamos de Tesla, hablamos de baterías y hablamos de lo que todo el mundo se pregunta cuando se va a comprar un coche eléctrico. ¿Cuánto me va a degradar la batería un vehículo eléctrico? Es curioso, nadie se pregunta cuánto le degrada el motor de combustión, pero os puedo asegurar que es mucho más de lo que te degrada un vehículo eléctrico. Pero aún así, vamos a tratar en este vídeo los detalles de la degradación de la batería de un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque han salido cifras reveladoras sobre las degradaciones de los vehículos eléctricos de Tesla a lo largo de su vida, superando los 200.000 millas, que son 320 y tantos mil kilómetros, y ha salido un estudio con unas medias muy interesantes. Así que, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí, nos vemos siempre en este canal, en directos a las 21, a las 22:00 en verano y todos los días con noticias del motor, sobre todo de vehículos eléctricos, así que ya sabes, suscríbete, dale a like y todo ese tipo de cosas. Amigos, informe nuevo que sale publicado sobre los vehículos Tesla Model 3 y Tesla Model Y durante el año 2023. Mercado estadounidense. Prácticamente es el mismo mercado porque acaban utilizando prácticamente las mismas baterías, ya sean las 4680 en algunos modelos, como las baterías de CATL LFP, como, bueno, al fin y al cabo siguen utilizando prácticamente las mismas tecnologías que con las que contamos en Europa. ¿Por qué? Porque casi todas vienen o de Estados Unidos para las 4680 o vienen de China en el caso de las baterías de litio ferrofosfato. Y amigos, la noticia es que después de hacer más de 200.000 kilómetros de media, o todos los coches que han superado esa barrera de 200.000 millas, que son 300 y pico mil kilómetros, la media de degradación de la batería, que ya sabéis que es la parte más susceptible de sufrir, tiene una pérdida de media del 15%. Ojalá los vehículos de combustión tuvieran unas pérdidas de prestaciones después de 300.000 kilómetros sin tener que cambiar piezas, sin tener que sustituir correas de transmisión, embragues y cosas así, que les permitiese simplemente perder un 15% de sus prestaciones, de su autonomía o de su potencia, pasados 200.000 millas o 300 y pico mil kilómetros. Este informe ha sido realizado con los usuarios de Tesla en Estados Unidos, Model 3 y Model Y, pero se puede extrapolar, y esto es importante, a todos los demás coches. ¿Por qué? Porque la química y las tecnologías de las baterías son prácticamente las mismas hoy en día en casi todos los vehículos eléctricos. Lo que puede cambiar es quién lo manufactura y algunas pequeñas variaciones de cómo cada uno de los fabricantes trata la batería. Hay fabricantes más agresivos con las baterías, como por ejemplo Tesla, lo cual hace que este estudio, si lo extrapolamos a fabricantes que utilizan la misma batería LFP de CATL o de BYD, comparado con un Tesla, el Tesla tendrá más degradación que otros fabricantes. La razón es muy simple: Tesla es más agresivo con los voltajes de carga y descarga de sus vehículos eléctricos porque, bueno, es su filosofía. Tiene menos buffer también de voltaje guardado y de porcentaje de batería, y por lo tanto nos encontramos con esa tesitura. De hecho, de este prueba, más de 200.000 millas recorridas en un muestreo importante de coches, hablamos de que mantienen más del 85% y la media es de mantener el 88% de autonomía, lo cual sin duda es más que suficiente para que después de 300 y pico mil kilómetros, primero, ya hayas amortizado el coche, y eso que hoy en día ya no se valora tanto cuánto tardamos en amortizar en un coche. En un eléctrico parece que se mira más, y en este caso, si lo utilizas para trabajo, lo habrías amortizado perfectamente, menos mantenimientos, menos gastos por kilómetro, y encima una batería que todavía con más de 200.000 millas o más de 300.000 kilómetros tenemos posibilidades de seguir haciendo más del 85% de la autonomía que el fabricante nos daba en el momento de la compra. ¿Cuántos kilómetros puedes o cuántos años puedes tardar en hacer esa media de más de 300.000 kilómetros? Pues si cogemos la calculadora y dividimos 300.000 kilómetros por una media de, bueno, vamos a poner 30.000 kilómetros al año, en 10 años, ¿cuántos coches de combustión han perdido solo unas prestaciones de entre el 12 y el 15%? Pues muy pocos. Y este informe es muy interesante, sale en la prensa estadounidense en el día de hoy y demuestra la durabilidad que tienen las baterías, siendo en el Model 3 y el Model Y una degradación que llega al 15%, pero si nos vamos al Model S y Model X, por algún motivo, debe ser por tema de refrigeración, cuida mejor las baterías y la degradación media es de un 12%.
Siempre en estos informes nos podemos encontrar casos de exceso o de defecto, pero cuando cogemos la media de todos los coches, lo normal es que después de 200.000 millas o 150.000 kilómetros el coche se dé por amortizado y muchos usuarios hagan el cambio del vehículo antes, por mejores prestaciones, por mejores acabados, por mejores tecnologías o por un diseño que les guste más. Estamos hablando en todo caso en el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y de baterías en muchas de sus versiones 2170 cilíndricas, tanto de litio cobalto como de litio ferrofosfato de distintos proveedores. De hecho, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y Long Range con un mileage, con unos recorridos, con un kilometraje acumulado de 322.000 kilómetros, tiene una capacidad de retención de más del 85%. La capacidad perdida es de un 15%, hablamos de hacer más de 21.453 kilómetros al año y las pérdidas son muy bajas. ¿Qué significa esto? Pues que el coche todavía te va a durar después de 10 años haciendo 30.000 kilómetros al año, que no es tan habitual hacer 30.000 kilómetros al año, sino decirme en la caja de comentarios, que todavía tengas un coche que te va a seguir haciendo, en el caso de un Tesla Model 3 Standard Range, que te puede homologar 400 y pico WLTP, te va a seguir haciendo 340, 350, 360 o más kilómetros en autovía. Por lo tanto, las pérdidas son muy bajas. Las baterías es algo que mucha gente tiene miedo y muchos cuñados y mentirosos o haters directamente dicen que tienes que cambiarlas cada poco tiempo, pero fijaros que ya nos gustaría tener, por ejemplo, una tecnología para móviles en el cual la batería, después de 10 años de uso diario de cargas a alta potencia, de cargas a baja potencia y de darle un uso constante, tener un teléfono móvil 10 años después que solo hubiera perdido entre el 12 y el 15%. Creo que a todos nos gustaría. Y esto demuestra que la madurez de las baterías hoy en día no hace más que mejorar y estandarizarse en todas las químicas, en todos los fabricantes y a lo largo y ancho de la industria automóvil, desde China, Europa y Estados Unidos. Además, también hay que tener en cuenta una cosa, se sigue desarrollando nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque estas baterías que hoy en día, desde el año 2020, se registra una media de un 0,1% de problemas en baterías de todos los vehículos eléctricos vendidos, digamos que se han vendido 1 millón de vehículos eléctricos durante el año 2023, solo el 0,1% de ese millón serían vehículos que tienen algún tipo de avería o de problema con el vehículo eléctrico. Si lo comparamos con los motores de combustión, ya podemos descubrir que hay muchos más motores de combustión que tienen problemas, que tienen averías. Por lo tanto, índice de averías muy bajo del total de vehículos eléctricos entregados y encima durabilidad media de los vehículos superando con creces los 10 años haciendo muchos kilómetros al año. Yo no hago 30.000 kilómetros al año y mira que hago pruebas con los coches y si haces una media de 15.000 kilómetros al año, que ya empieza a ser bastante, nos vamos a más de 20 años de uso diario con una longevidad de más del 85% de la autonomía original de la batería. Sin duda, son unas prestaciones muy buenas y, como decía, las baterías siguen mejorando. Cada vez cargan más rápido, cada vez tienen una vida útil más larga y cada vez soportan más ciclos. Por lo tanto, ¿quién tiene miedo hoy en día de un vehículo eléctrico por su batería? Solo aquellos que están mal informados. Y si quieres ayudar a ese familiar, a ese amigo, a ese conocido, a ese tío, a ese cuñado, ya sea político o no político, que tienes cerca en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, envíale este vídeo, porque las pruebas son estas. Es que después de 322.000 kilómetros, la media de los Tesla Model 3 y de los Tesla Model Y no han degradado más de un 15%. Siempre puede haber algún caso que haya más degradación, pero también muchos casos que para llegar a ese 15% de media sean menos y se queden entre un 10 y un 15%. Así que, amigos, muy buena longevidad de los vehículos eléctricos, muy buena durabilidad de piezas y componentes y de la pieza única más cara, que es la batería. Nos pasamos de largo con 20 años para los que hacen un uso normal, más de 10 años para los que hacen un uso intensivo. Y todos esos años, ten en cuenta que aproximadamente a día de hoy, un vehículo eléctrico, si le haces 30.000 kilómetros al año, en un año y poco, has pagado de sobra el diferencial con un vehículo de combustión, porque el coste de la energía para un eléctrico es muy inferior que para un vehículo de combustión. Así que, amigos, las cifras están ahí y son claras. Mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Lo dicho, comparte este vídeo con todos los amigos y cuñados que te cuentan mentiras. Chao, chao.